Bueno, vamos a empezar la clase programada para el día de hoy en la farmacología de los anestésicos generales. Sin embargo, en la clase anterior hemos visto lo que son los anticonvulsivantes. Hemos visto que generalmente son la epilepsia, son síndrome que se caracteriza por descargas neuronales, pero que son súbitas y que son transitorias y que las manifestaciones dependen del lugar donde se inicie, o sea, de las áreas. Saben que las áreas en el cerebro son muy restringidas y depende de dónde se inicie eso para que se presenten los síntomas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver espérense un ratito, ya. Entonces, dentro de las epilepsias se presentan por un mecanismo, por un desequilibrio entre los estímulos excitatorios, que son manejados por glutamato y por receptores NMDA y AMPA, y los inhibidores, que generalmente son GABA. Entonces, o por sobreestimulación de los estimuladores o por bajo actividad de los inhibidores. En ese contexto, entonces, tenemos el tratamiento, está dirigido hacia bloquear los efectos estimuladores, excitadores, e incrementar los efectos de inhibidores. Dentro de los textos ya hemos mencionado varios grupos. Dentro de los agonistas GABA, que hay agonistas directos que actúan directamente en los receptores, que son las benzodiazepinas, y que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Entonces, el otro aspecto es los GABA miméticos, o sea, los indirectos, los que incrementan la producción de GABA, los que disminuyen el metabolismo de GABA, los que inhiben la recaptación de GABA, los que aumentan la producción de GABA y aumentan la acción de GABA en los receptores. Y hay también otros que son inhibidores. Generalmente, un grupo de fármacos son inhibidores de canales de sodio, otros son inhibidores de canales de calcio. Entonces, entre los inhibidores de canales de calcio, el de uso más frecuente es la etosuximida, que se utiliza para tratar ausencias. Y luego las mioclonías, que también no son infrecuentes, que se trata con clonazepam o clobazam. Bueno, luego hemos visto, o sea, cada uno de ellos, cuáles son sus reacciones adversas. Uno de los aspectos importantes son reacciones adversas a nivel del sistema central, nervioso central. Otro de los aspectos que también hemos visto es las interacciones medicamentosas. La mayor parte, hemos hecho una lista de todo lo que son inductores enzimáticos y todo lo que son inhibidores enzimáticos y cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos. Por último, vemos lo que son los antiepilépticos en gestación, que es un problema porque generalmente todos los anticonvulsivantes algunos están en categoría C, otros están en categoría D, pero que hay ya malformaciones demostradas, pero que lógicamente el riesgo, si entra en estado, el riesgo está gestando, el riesgo de todas maneras, hay riesgo. Y lógicamente hay una serie de estrategias para disminuir los riesgos. Presentamos algunas láminas donde se ve con el levetiracetam, me parece que es el que tiene menos riesgo, y el ácido valproico es el que tiene más riesgo de lesiones adversas. Bueno, con esto no sé si hay alguna pregunta relacionada con el tema anterior. Bueno, entonces vamos a empezar lo que son la farmacología de los anestésicos generales. Los anestésicos generales son fármacos que se utilizan generalmente en las intervenciones quirúrgicas. Es importante conocer todo esto, no solamente es patrimonio de los anestesiólogos, sino de todos. Lógicamente que el anestesiólogo es el que maneja más estos medicamentos, pero es que estos tienen repercusión a nivel
cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel hepático, renal, etcétera, etcétera. Los dos grandes grupos de anestésicos generales tenemos son los inhalatorios, los inhalados. Y como ven acá, para la inhalación primero le colocan un tubo endotraqueal al paciente, para eso le relajan el músculo con un relajante muscular y lo intuban y luego le conectan con acá está el gas y acá están los inhalatorios. En los inhalados están los gases y están los volátiles. Los líquidos volátiles vienen en ampollas, pero una vez que se los destapa, se transforma, se volatiliza y se transforma en gas. Ya se puede inhalar. Esta es la forma como se dan los inhalados, miren. Pero además de eso, tiene su control acá. Tienen para monitoreo cardíaco, monitoreo respiratorio, todo un equipo para controlar, o sea, las intervenciones quirúrgicas. Y los intravenosos, que las colocan en la vena, generalmente los intravenosos se colocan para inducción de la anestesia. Luego vamos a ver qué significa inducción y por qué es que se colocan los endovenosos. Lógicamente estos siguen sus propiedades farmacocinéticas, su vida media, su tiempo de acción, etcétera, y después su eliminación, redistribución, etcétera, etcétera. Estos van por gradientes de concentración, de acuerdo a la liposolubilidad. Los que son los liposolubles son, bueno, más potentes, pero son más rápidos, actúan. Y lógicamente, a mayor gradiente de concentración, lógicamente pasa más rápido. Eso ya hemos visto en transporte pasivo. Llegan a los alvéolos y de los alvéolos va a la sangre, de la sangre pasa al resto, generalmente al sistema nervioso central, donde producen. Y luego de ahí se elimina, se va redistribuyendo y se va eliminando por vía. Cuando le quitan la máscara, nuevamente hay gradientes de concentración. ¿Cuáles son los objetivos de los anestésicos? Uno es analgesia. El otro es inconsciencia. El otro es amnesia. El otro es relajación del músculo esquelético. Y el otro es inhibición de los reflejos sensoriales autonómicos no deseados. Entonces, esto es la analgesia, o sea, lógicamente pérdida de la percepción del dolor. Amnesia generalmente es una amnesia de tipo anterógrada, o sea, desde el momento que le hacen el procedimiento para adelante no se acuerda hasta que termina. Relajación del músculo es esquelético, no músculo no músculo liso, sino músculo esquelético. ¿Dónde está el músculo esquelético? Generalmente en todo el organismo, desde el cuero cabelludo hasta los dedos del pie. Entonces, entonces los relajantes que se utilizan, generalmente no hay un relajante específico para determinada zona, generalmente son los antagonistas colinérgicos nicotínicos. Y luego tenemos la inhibición de reflejos autonómicos, pues generalmente se utilizan los anticolinérgicos. Pero otro aspecto importante es que ninguno de los anestésicos disponibles solos pueden lograr estos 5 efectos. Algunos la analgesia es pobre, otros la inconsciencia está bien, la amnesia está bien, pero no relaja el músculo, y otros no controlan los reflejos. En ese contexto es que la anestesiología moderna, emplea combinaciones de fármacos intravenosos con inhalados que hemos visto. Y eso es lo que se llama anestesia equilibrada o anestesia balanceada, que es una tensión anestésica vigilada, porque hemos visto todos los equipos que tienen en anestesiología. Adyuvantes de la anestesia, o sea, aparte de la anestesia que se utiliza, tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, uno, para alivio de ansiedad, pueden darlo en la noche, si es que lo operan en la mañana, pueden darlo 2 horas antes, ya, ese es
el que establece es de acuerdo al paciente, de acuerdo a una serie de parámetros, establece el anestesiólogo. Luego vienen los relajantes musculares que hemos dicho que mejoran la compliance operatoria, porque si hay mucha contractura muscular, puede haber problemas muy serios durante la intervención. Por lo tanto, acá lo que se utilizan son los anticolinérgicos, digamos, los antagonistas, los antagonistas colinérgicos nicotínicos. ¿Y por qué pusimos los nicotínicos? También tienen efecto muscarínico, pero antagonizan muscarínico, pero el problema es que, en cambio, los nicotínicos actúan a nivel de la placa mineral y aplican a nivel de los ganglios autonómicos también. Luego los anticolinérgicos, prevención de secreciones y estabilización de reflejos. Para inducción de anestesia se utiliza los barbitúricos de acción ultracorta, por ejemplo, se utiliza el tiopental, que hasta la fecha se sigue usando en muchos centros. Algunos utilizan para disminución de secreciones gástricas, los antiácidos. No, esto no es común, esto generalmente es. Y los antieméticos sí, porque para prevenir vómitos generalmente dan un neuroléptico, que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo hacer selección de un anestésico? ¿Cómo hacer selección de un anestésico? Generalmente tener en cuenta primero el paciente. En el paciente hay que hacer una evaluación del hígado, riñones, aparato respiratorio, aparato cardiovascular y sistema nervioso. De acuerdo a esta evaluación es que se va a elegir el anestésico. Pero aparte de eso hay que tener en cuenta el uso de otros fármacos. Bueno, también se van a usar los adyuvantes que acabamos de ver, pero hay fármacos que el paciente está tomando. Puede que sí, puede que no. Bueno, si es muy joven, de repente no. Pero puede tener algunas enfermedades. Entonces puede estar tomando hipotensores, puede estar tomando antidiabéticos, puede tener algunos fármacos que de repente tienen interacciones con los anestésicos. Entonces, esto es importante. O sea, el estudio de otros fármacos, le preguntan al paciente. Ustedes tienen que acostumbrarse desde ahora, cuando van a llevar semiología, pregunten al paciente sobre medicamentos que reciben y qué le pasó. No le digan, tiene alergia, no, te chocó, no. ¿Qué le pasó? ¿Lo toleró, no lo toleró? ¿Le produjo alguna reacción? En las historias clínicas, hasta, bueno, hace algunos años, no muchos, que me salí de la práctica hospitalaria, prácticamente las historias clínicas solamente tienen de medicamentos de alergias, nada más. No hay un acápite donde digan medicación recibida. Acostúmbrense, si lo tienen a buena hora, y si no, ustedes agreguen en su historia y cuando le presenten a su tutor, ya le preguntado qué medicamentos ha estado recibiendo, y ha estado recibiendo esto por tal, cuánto tiempo, los últimos 6 meses, por decirle, y según eso yo pienso que habría que pensar de repente en la posibilidad de interacciones, reacciones, etcétera, etcétera. Mire, todo lo que es avance. La farmacología se debe usar siempre. Entonces, esto es... Ahora, ¿de qué depende la anestesia con epinefrina? No, la cirugía menor. Disculpe, la pregunta es buena. La cirugía menor no necesita de repente anestesia general, sino anestesia local, que eso vamos a ver la otra semana. Y la anestesia local la indican con epinefrina, ¿por qué razón? Con epinefrina bien diluida, porque la anestesia local usted le coloca, ¿y a dónde va? Luego vamos a ver cuando hablemos de anestésicos, tienen capilares, porque tienen que llegar al nervio, pero dentro del nervio hay capilares sanguíneos. Entonces, si usted no le coloca con adrenalina, en algunos casos depende de la zona que está irrigada, etcétera, o de la cantidad de anestésico que le dé, se va a distribuir en la sangre. Y los anestésicos locales generalmente son bloqueadores de canales de sodio. Y si son bloqueadores de canales de sodio, buscan, como ya es a nivel local, en las terminaciones nerviosas,
pero hay canales de sodio en el corazón y hay canales de sodio en el cerebro. Por esta razón es que se le colocan con vasoconstrictor asociado. Eso lo vamos a ver en la clase posterior, pero bueno, la pregunta. Es decir, la anestesia generalmente... Ahora, hay anestesia también, muy bien, la que usted está pensando, anestesia raquídea, pero está dentro de anestesia local, que es anestesia local central, raquídea, que también algunos utilizan para que el paciente esté consciente. Pero esa es otra metodología. El anestésico depende del procedimiento que le van a hacer. En este caso está muy bien con lo que menciona su compañero. Depende del procedimiento quirúrgico y depende de la fisiología del paciente. El paciente puede ser niño, puede ser neonato, puede ser anciano, puede ser gestante, puede tener de repente patología también, puede tener insuficiencia hepática, puede tener insuficiencia renal, puede tener antecedentes. Entonces, de acuerdo a eso, usted se elige el anestésico y lógicamente de acuerdo a la farmacología del anestésico. Y la farmacología incluye farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Todo esto es un proceso de selección y todo esto está incluido en lo que se llama uso racional de los anestésicos en términos generales. La anestesia general, generalmente, el lugar primario de acción de los anestésicos es el sistema nervioso central. Hay acción, la acción supraespinal, cerebro medio y corteza, es supraespinal. Acá es donde de acuerdo, por su acción a este nivel, hay pérdida de la conciencia y amnesia. Por la depresión de las vías motoras y sensitivas, espinal y supraespinal, es respuesta a estímulos, da lugar a la inmovilidad. Y lógicamente ya la analgesia, todas esas cosas que también vemos. Factores de riesgo asociados con los anestésicos generales. Factores del sistema nervioso central, factores cardiovasculares, respiratorios, función renal y hepática. Esto está en relación con lo que le llaman actualmente, antes le decían ante tu riesgo quirúrgico. Y el riesgo quirúrgico decía, bueno, por debajo de 40 años o 50, solamente hazle riesgo cardiovascular, nada más. Sí. Bueno. Actualmente no se llama ya riesgo quirúrgico, se llama evaluación preoperatoria. Y la evaluación preoperatoria implica hacer un estudio de estos factores del sistema nervioso central, factores cardiovasculares, acá le hacen su electrocardiograma y una evaluación cardiológica, no solamente electrocardiograma, sino una evaluación cardiológica. Entonces y aparato respiratorio, antes hacían solamente una placa de pulmones, en la actualidad ya les hacen espirometría, les hacen una serie de pruebas, dependiendo sobre los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen antecedentes respiratorios, los pacientes de edad, cuando van a ser intervenidos. Actualmente en las cirugías laparoscópicas generalmente llenan, por ejemplo en el abdomen llenan de aire, pero ponen anhídrido carbónico, y ya se puede pasar por gradientes de concentración a la cavidad torácica, que pueden tener problemas los pacientes que tienen, por eso que les hacen espirometría. Función renal para ver cómo va su creatinina y función hepática, que es importante. Esto todo está encuadrado de lo que es evaluación preoperatoria. Evaluación preoperatoria. Entonces, este es importante. Luego viene el otro aspecto que es ya la anestesia balanceada. ¿En qué consiste la anestesia balanceada? Por ejemplo, ¿qué se utiliza para la... Creo que, no sé, no mayormente no, creo que hace... ¿Qué se utiliza para la pérdida de conciencia? O utiliza lotano, que es un inhalatorio, o utiliza propofol, que es un anestésico endovenoso, que en la actualidad se está utilizando también para el propofol, se está utilizando también para mantenimiento de anestesia.
La relajación muscular hemos dicho que se realiza con antagonistas colinérgicos nicotínicos. Generalmente son los no despolarizantes, el becuronio. La analgesia es con un anestésico general que es el óxido nitroso. Es un excelente analgésico, poco anestésico. Y el fentanil, que es un opioide que hemos visto en la clase de opioides de analgésicos centrales. Y para la estabilización autonómica se pone atropina. Entonces, mire, estos son ejemplos nomás, no necesariamente tienen que ser. Otros utilizan atracurio, otros utilizan locurón, depende. Lo mismo esto. Y esto también. Pero este es un ejemplo de lo que significa una anestesia. Uno, para obtener la pérdida de la conciencia, para obtener relajar los músculos, para obtener analgesia y estabilización autonómica. Inducción de anestesia. Acá estos son los periodos de anestesia. La inducción es el periodo que está comprendido desde el momento que usted le aplica el anestésico hasta que llega a la fase operatoria o anestesia quirúrgica. No al coma, sino anestesia quirúrgica. Mantenimiento es el periodo desde todo el estadio 3 y durante todo el procedimiento quirúrgico es mantenimiento. Y en recuperación, acá le quitan la máscara, periodo de la descontinuación de la anestesia hasta que el paciente se recupere totalmente. Entonces, inducción, mantenimiento y recuperación. El periodo de inducción, dos componentes. Uno, la analgesia y otro, la excitación o delirio. Esto me demora poco, pero si usted le da un anestésico inhalado, lógicamente en forma progresiva, va a pasar por este periodo de inducción que va a ser, digamos, percibido este periodo de inducción. Uno, la analgesia, y el otro, la excitación y delirio, hiperreflexia, somática, visceral, pérdida de la conciencia. Hay hipersecreción glandular, aumento del tono muscular, reflejos, responde a estímulo, irregularidad cardiorrespiratoria, mire, todo lo que pasa en este periodo de inducción. Esta es una de las razones por las cuales se está utilizando los endovenosos, porque los endovenosos pasan directamente, esto lo pasan casi desapercibido. En cambio, los inhalatorios sí se pueden percibir. Hay algunos que no. Por ejemplo, si ya se está usando ahora el sevoflurano. El alotano antes se lo usaba, pero ahora se está usando el sevoflurano prácticamente para inducción. Pero estos son los menos frecuentes. Generalmente se utiliza un endovenoso para inducción. Ahora, ya cuando llega la anestesia quirúrgica, hay planos, pero el plano que es fundamental es este, plano 3. Acá es donde las intervenciones quirúrgicas deben realizarse en esta etapa. En el 4 no, porque hay depresión respiratoria, puede haber paro respiratorio, hay miriasis paralítica, entonces generalmente el anestesiólogo trata de nunca llegar a este nivel. Acá en el plano 2 hay midriasis, respiración, desaparición de reflejo. Esto va viviendo del plano 1, plano 2. Algunos anestesiólogos ya ven todo esto. Generalmente se debe llegar a esto. La parálisis medular puede haber estos problemas en caso de que lleguen a esta fase. Y esto es una representación gráfica de lo que hemos mencionado. Inducción, mantenimiento de la anestesia, esta es anestesia y recuperación de la anestesia, desde acá hasta ahí. Y viene el estadio 1, pérdida de la analgesia, el estadio 2, periodo combativo, daño por estimulación simpática, o sea, descarga de catecolaminas en este estadio. El estadio 3, relajación ya de músculos, pérdida de reflejos, dilatación pupilar, pero con respuesta, no paralítica. Y el estadio 4 es depresión severa, puede haber daño, depresión, puede haber paro.
y puede haber muerte en estos casos. Ustedes habrán escuchado, a veces en sala se queda el paciente, por eso que hay que analizar bien qué anestésicos le dan, cuál es la fisiología del paciente, la farmacología, todo es un proceso. E inclusive en el hospital a los pacientes les dan una cita para que vaya a la evaluación. Lo ve primero el clínico, le piden todos sus análisis, pasa al cardiólogo, al neumólogo, a veces al neurólogo, ven todos sus análisis y de ahí llega el anestesiólogo en consulta. El anestesiólogo lo analiza todo y bueno, le da pase para que lo puedan hospitalizar. Y el día de la operación va el anestesiólogo, o un día antes o la noche anterior, va el anestesiólogo, como ya le han dado el pase, a ver qué anestesia van a darle a este paciente de acuerdo al procedimiento, conversa con los cirujanos. Y están observando. Para que se den cuenta, todo esto es un proceso, todo es proceso. Este es un ejemplo, esto saqué de un libro, prácticamente un libro antiguo, bueno, será del 2005 por ahí, ¿no? Pero la idea era esto, ver todos los pasos de la anestesia. En primer lugar tienen acá la premedicación anestésica, atropina, analgesia con pentazocina. Ahora ya no se usa la pentazocina, ahora se utiliza otros opioides y el diazepam como ansiolítico. Luego la inducción la hacen con alotano. Alotano es un inhalatorio. Succinilcolina es un relajante muscular para la intubación. Y el midazolam como para la inconsciencia. Generalmente se utiliza pues el alotano o utilizamos ahora se utiliza el tiopental. Ya, esto es para la inducción acá. Acá viene el mantenimiento, disculpen. El mantenimiento es esto. Alotano, óxido nitroso que produce efecto analgésico y un relajante muscular ya del antagonista colinérgico nicotínico que es el pancuronio, puede ser. Entonces, el alotano produce inconsciencia. Este es para mantenimiento, ¿ya? Este es mantenimiento de anestesia. Esto de acá es inducción de anestesia. Y esto de acá es premedicación, mantenimiento de anestesia. Y luego viene la otra fase, la que es recuperación. Eso durante todo el tiempo hasta que termina la operación. Como indica un inhalatorio, le quitan la máscara y empieza la recuperación. Pero no se olviden que para la relajación muscular utilizan un antagonista colinérgico nicotínico por vía endovenosa. La pueden dar por infusión, todo esto. Pero este antagonista, como es por vía endovenosa, se distribuye, tiene su vida media, tiene su eliminación, su metabolismo y se elimina. Entonces, ese relajante muscular, cuando termina, no siempre dura el mismo tiempo que dura la intervención quirúrgica. Generalmente dura más de lo que dura la intervención quirúrgica. Entonces, lo que pasa es que a ese paciente tienen que quitarle ya el tubo, porque no lo van a mantener hasta que elimine bien el relajante muscular. Puede demorar horas. Entonces le tienen que quitar el tubo. Pero si le quitan el tubo, lo más probable es que si hay relaja muscular puede tener asfixia y se puede morir. Entonces lo que hacen es le revierten el efecto del relajante muscular. ¿Cómo se revierte el efecto del relajante muscular? ¿Cómo revierte? Si usted está usando un antagonista colinérgico nicotínico, usted tiene que usar un agonista colinérgico
que tenga efecto también en nicotina. ¿Cuáles son? Los anticolinesterásicos. Y en esos anticolinesterásicos tiene pues la neostigmina, el edrofón, etcétera, etcétera. Y luego para el dolor ya que se da un opioide. Esa es cómo actúan los anestésicos generales. Generalmente actúan antes. Esta es una revisión que sacamos del New England Journal del año 2003, que hasta la fecha permanece. Actualmente hay más actualizaciones al respecto, porque antes de eso, lo que se creía los libros decía que es una depresión inespecífica de todos los tejidos y por eso, no, actualmente se ha visto, mire, todos los anestésicos que actúan a través de canales iónicos dependientes de ligandos, receptores de canal de GABA-A, glicina. Estos son receptores GABA-A y receptores de glicina son trabaja a través de neurotransmisores de tipo inhibitorio. Los receptores neuronales nicotínicos, musculares nicotínicos, estos lógicamente trabajan a nivel del sistema nervioso central y a nivel neuromuscular, los receptores, generalmente a través con la acetilcolina. Los serotonínicos y los receptores de glutamato, que son neurotransmisores a través de receptores de neurotransmisores excitatorios. De acuerdo a esto, mire todo el rol, algunos trabajan con incremento de la permeabilidad al cloro, incremento de la permeabilidad al calcio, el otro, aumenta la conducción del calcio y magnesio en este caso. ¿Qué rol? GABA para la ansiolisis, sedación, amnesia, miorelajación y anticonvulsivo. El GABA actúa en ese. Receptores de glicina, respuesta de alarma en reflejos espinales, inhibición. Los receptores de nicotínicos, asociación con memoria, nocicepción, contracción muscular esquelética, despertar posibles. ¿Se ven ahora? ¿Lo ven? ¿Están viendo las diapositivas? Sí se ve. Sí se ve. Ya. Bueno, entonces, está bien que me avisen, pero a ver, entonces, todos estos canales intervienen y el rol en cada uno de ellos. Entonces, es importante para ver. Ahora, tenemos los anestésicos generales. Los anestésicos generales tenemos acá los endovenosos, que son generalmente se aplican para la inducción de anestesia, barbitúricos, el tiopental, que es no barbitúricos, la ketamina. La ketamina generalmente tiene una acción corta, pero tiene características que vamos a ver luego, pero una de ellas es que es analgésico, es un buen analgésico endovenoso. Ni el tiopental, ni el propofol, ni la dexmedetomidina tienen efecto analgésico. Tienen y ni tampoco tienen efecto relajante muscular. La ketamina es la que tiene efecto analgésico. Luego tenemos el óxido nitroso, los gases, óxido nitroso. Este también tiene buen efecto analgésico, pero no tiene un buen efecto anestésico, es anestesia superficial nomás. Y dentro de los líquidos volátiles, que todos van eso a la mascarilla, tiene el isoflurano. Alotano se empezó a usar hace mucho tiempo. Actualmente el isoflurano y el sevoflurano que se está utilizando. El alotano tiene una característica que vamos a ver desde ahora, que incrementa la producción de arritmias durante la sala de operaciones. Y aparte de eso, no es frecuente, es infrecuente, pero hepatotóxico. El metoxiflurano es nefrotóxico.
Entonces, esto vamos a pasarlo brevemente. Los analgésicos inhalados tienen el óxido nitroso, los líquidos volátiles, alotano, metoxiflurano, enflurano, ya vimos en la lámina anterior. Los elementos, ya mencionamos también que los elementos diana son donde actúan, son canales iónicos, operados por receptores y canales iónicos, ya lo vimos en la lámina anterior. Algunos potencian las acciones inhibitorias de GABA A y glicina, que son neurotransmisores inhibitorios. Y al ser inhibitorios van a potenciar y van a producir más efecto inhibitorio. E inhiben las acciones excitatorias de los receptores nicotínicos neuronales, pero no son excitatorias. ¿Para qué? Para producir relajación muscular. Entonces, como ven, todas las hipótesis que hay para el manejo de los anestésicos inhiben acciones excitatorias y incrementan o potencian las acciones inhibitorias de GABA A, que es un canal de cloro. ¿Dónde actúan los anestésicos generales en general? ¿Dónde actúan? Sistema reticular activador ascendente. Pero depende del aporte sanguíneo, contenido de lípidos, etc. Generalmente se utiliza los inhalatorios generalmente para mantenimiento de anestesia. Para mantenimiento de anestesia. Mantenimiento de anestesia general. Y lógicamente, ¿de qué depende? ¿De qué depende su acción? Cambios en la concentración, gradientes de concentración en anestesia inhalada. Donde está bien concentrado es en el tanquecito, esto que está, y luego pasan a los tubos. Y lógicamente, como en los alveolos no hay concentración, ahí por difusión pasiva pasan a los alveolos, y de los alveolos con la sangre, por gradientes de concentración pasan a la sangre, y de ahí pasan al sistema nervioso central y a todos los tejidos que tienen que llegar. Entonces, esto con cambios de concentración es fundamental. La mayoría son rápidamente eliminados y no causan depresión respiratoria postoperatoria. Porque si son inhalatorios, se eliminan rápidamente, pueden demorar a veces un poquito por la redistribución, etcétera, pero hay que, de todas maneras, se eliminan totalmente. Otro de los aspectos importantes es que generalmente todos los inhalatorios causan broncodilatación. Y la potencia está en relación a la hiposolubilidad. Cuando hemos hablado nosotros de potencia, siempre sabemos que no significa, y eso creo que hubo hasta una pregunta del examen, potencia no es lo mismo que eficacia. Potencia es la dosis empleada, tiene relación con la dosis empleada para producir el efecto. Si yo utilizo menos dosis, significa que es más potente para producir el mismo efecto. Si yo utilizo más dosis es menos potente, pero la eficacia puede ser igual con los dos, o puede ser con uno más o con otro menos. ¿Ya? Entonces esto depende, y de eso depende, los liposolubles llegan más rápido, y el que es más liposoluble mucho más rápido, menos dosis inclusive, depende de la solubilidad en sangre y tejidos. Entonces, acá tenemos esto que no lo vamos a ver en profundidad porque esto es bastante complejo. Los neumólogos lo manejan bastante bien esto. Lo van a ver cuando hablen en respiratorio. Pero el nivel de la anestesia en el sistema nervioso central, eso es importante. Pero ¿eso de qué depende? De la presión parcial alveolar, que es un sustituto de la presión del sistema nervioso central, parcial en el sistema nervioso central. La presión alveolar puede ser medida directamente como presión anestésico de gas exhalado, o sea, lo miden como gas exhalado y lo miden la presión parcial. Y esto
Ese equivale, pues, presión alveolar equivale a esto. La concentración mínima alveolar es la presión parcial alveolar que abole movimientos en respuesta a la incisión quirúrgica en 50% por 50%. Por eso que le llaman a veces una dosis efectiva 50. La potencia es inversa al Mach. O sea, ¿qué significa? El que es más potente tiene menos concentración mínima alveolar. Y el que es menos potente tiene más concentración mínima alveolar. ¿Está bien? Mach bajo potencia alta y presión parcial puede ser suficiente para causar anestesia en algunos casos. Las características ya de cada anestésico dependen del coeficiente de partición, etc. No lo vamos a entrar en esto. Es influenciada por la concentración alveolar mínima, es influenciada por la edad. O sea, no es lo mismo en un niño, en un anciano, en un paciente y otros, y también por algunas enfermedades, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son asmáticos, y los que toman otros medicamentos. Entonces, esto, como ven, todo es en conjunto, no es solo, nadie marcha por su cuenta solo. En la práctica clínica, la concentración alveolar mínima es una buena relación con la concentración del anestésico en el aire inspirado. Luego del equilibrio entre esta presión y la presión en la sangre del paciente. Eso ellos lo ven tienen sus equipos para medir los anestesiólogos. La farmacocinética, digamos acá, tenemos esto, absorción, difusión pasiva a través del intercambio de gas en los alvéolos. Esto no es una absorción oral, sino a través de la vía inhalatoria. La profundidad depende de la presión en el aire inspirado. Luego, de fases pulmonar, distribución y eliminación, que ya sabemos. El anestesiólogo controla la concentración de aire en el aire, de anestésico en el aire inspirado, la velocidad de ventilación, la rapidez, etc. Eso es lo que hace el anestesiólogo. La eliminación, lógicamente estableciendo al revés de lo que es la inducción. Generalmente los inhalatorios se eliminan por el aire expirado, o sea, como le quitan la máscara, empieza a eliminar. El tiempo de recuperación depende de la velocidad de eliminación. Los anestésicos inhalados insolubles se eliminan a mayor velocidad, los que no son solubles. El óxido nitroso se recupera rápidamente. El alotano 2 veces más soluble, 5 veces más soluble, su recuperación es lenta. Vamos a ver esto, creo que tenemos las láminas acá. ¿Cuál es la que llega más rápido acá? La concentración alveolar con mínima, llega mucho, la inducción es más rápida con el óxido nitroso, oxifluorano, y la recuperación también es más rápida con el óxido nitroso. Y el alotano, la recuperación es más lenta. Con el isofluorano un poquito menos. La distribución. La distribución de los anestésicos, generalmente, anestésicos inhalatorios, cuando hemos hablado de farmacocinética hemos visto que hay los compartimentos centrales, compartimentos periféricos. Y esto es algo similar. Compartimento central son los órganos bien irrigados. Después hay un compartimento muscular. O sea, se pueden 4 grupos según el nivel de perfusión y su capacidad para absorber el anestésico. En este caso es adaptado. Grupo rico en vasos sanguíneos, o sea, de mayor circulación, donde está el hígado, vasos, riñones, pulmones, etc. Grupo muscular, grupo graso, y grupo pobre en vasos. Está. La concentración de grupo pobre en vasos se ignora a la mayoría de modelos farmacocinéticos de anestesia. Generalmente se tienen en cuenta estos 3 más.
El grupo rico en vasos contiene órganos internos, incluye cerebro, pequeño porcentaje por la edad, tiene capacidad más baja para anestésicos y recibe mayor parte del gasto cardíaco, 75%. La alta perfusión permite que se equilibre rápidamente con la presión arterial. Hay una fase de equilibrio rápido en estos casos, con el compartimiento de mayor irrigación. Y acá esta es una representación de lo que hemos visto: órganos bien irrigados, cerebro, el hígado, los riñones, acá están, órganos bien irrigados. Acá tiene órganos bien irrigados, gasto cardíaco es bien alto. El peso del porcentaje de peso corporal bajo. Y esta es la capacidad de óxido nitroso, me parece, presión arterial. Pero lo que nos conviene desde el punto de vista de distribución es el gasto cardíaco. El grupo digamos, de poco del muscular, 18%. El de grasa, 5%. El otro, menos del 1%. Y acá tiene 5, 8. Y este es del 18 esto. Y esto es el 75% del gasto cardíaco. Ahora tenemos lo que son los anestésicos inhalatorios, la farmacodinamia. Actúan en 3 lugares de más impacto. Uno, depresión del sistema nervioso, depresor del sistema nervioso central. Bueno, a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema respiratorio. A nivel de depresión del sistema nervioso central, su acción no es selectiva. Alteran algunos receptores, ya hemos visto que receptores intervienen a nivel central. El sistema cardiovascular, generalmente, hay una disminución de la presión arterial. Disminución de presión arterial. Saben que la presión arterial es dada por el gasto cardíaco, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, el alotano, enflurano, disminuye el gasto cardíaco, pero el isoflurano disminuye la resistencia vascular periférica. Ambos disminuyen la presión arterial. Entonces, el sistema respiratorio son depresores del sistema respiratorio. Pueden producir broncodilatación y aumentan la frecuencia respiratoria. Eso se ve generalmente. Tenemos acá en el sistema cardiovascular, ya vimos, el enflurano no tiene como el alotano, por ejemplo, es arritmogénico, porque incrementa la sensibilidad para descarga de catecolaminas. El alotano produce hipotensión, pero porque disminuye el gasto cardíaco. Este también disminuye el gasto cardíaco. Pero el isoflurano disminuye la resistencia vascular periférica, esto ya lo vimos. Pero aparte de eso, no, el alotano disminuye muy poco, más disminuye el gasto cardíaco y es arritmogénico. El enflurano no es arritmogénico, el sidoflurano tampoco, el isoflurano tampoco, pero disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto es vasodilatador y preserva bien la función ventricular. El desflurano, mayor vasodilatación con poca actividad. El sevoflurano disminuye poco la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. El óxido nitroso
no produce alteraciones cardiovasculares en ausencia de hipoxia. La actividad en el sistema nervioso central contrarresta la depresión cardíaca. Debe utilizarse concentraciones de oxígeno superiores, pero el óxido nitroso es un fármaco, gas, que aparte que tiene efecto analgésico, poco efecto anestésico superficial nomás, pero disminuye las necesidades de otros anestésicos, o sea, disminuye las cantidades, las dosis de otros anestésicos cuando se utiliza conjuntamente. El alotano es broncodilatador, enflurano depresor respiratorio, isoflurano también, deflurano también, sevoflurano parecidos al isoflurano. El metoxiflurano no depresor respiratorio ni irrita las mucosas. En el riñón disminuye la velocidad de filtración glomerular, aumenta la resistencia. En hígado disminuye el flujo sanguíneo. El isoflurano es seguro en paciente con enfermedad táxica, pero el alotano es prácticamente hepatotóxico. Es importante esto. Yo recuerdo mucho de un paciente que entra a operarse por un cuadro de colecistitis, tenía cálculos, le hicieron su estudio, y bueno, entra a sala, pero al parecer no tuvieron en cuenta o no hicieron una anamnesis bastante completa. El paciente tomaba con mucha frecuencia, aparentemente no era alcohólico, pero tomaba con mucha frecuencia alcohol. No era dependiente, pero tomaba siempre en reuniones, etc. Lo cierto es que le empiezan a dar anestesia con alotano, de repente, si es que hubiesen sabido, hubiesen dado, no sé. Y se encontró con que el hígado tenía un hígado graso y tenía algunas lesiones ya de tipo cirrótico. Entonces, en ese contexto, bueno, por el alotano, trató de recuperarse. Al final se recuperó un poco, pero mire, el alotano, aparte de producir arritmias, puede producir lo que hemos mencionado, hepatotoxicidad. En el músculo uterino, el alotano son potentes relajantes musculares. Pueden incrementar la aparición de hemorragia uterina, etcétera, etcétera. También es otra cosa. La hipotoxicidad que hemos mencionado del alotano, hay una ictericia postoperatoria y necrosis masiva en cada 7 de 25.000 pacientes. O sea, relativamente frecuente, pero es tremenda, es severa. Metabolito reactivo, daño hepatocelular directo. Los pacientes obesos tienen mayor probabilidad también. Yo recuerdo una vez viajé a provincias y uno de los cirujanos me llama, medianoche entré a sala porque tenían problemas con algunos medicamentos y abrieron y el paciente era muy obeso. Decía, mira el hígado. ¿Qué hacemos? ¿Podemos dar tal? Bueno, ahí se hizo el intento de dar algunos medicamentos, etc. Pero el problema, en obeso tienen posibilidad de tener más, y le habían dado alotano, más problemas de hepatotoxicidad. Nefrotoxicidad produce el metoxiflurano, irritación respiratoria, el desflurano. Y otro es la hipertermia maligna. Hipertermia maligna es, ¿a qué se denomina hipertermia? No es lo mismo que fiebre. Nosotros, para controlar nuestra temperatura, tenemos un centro termorregulador que se encuentra en el tálamo, hipotálamo medio lateral, me parece, en el hipotálamo. Y lógicamente tenemos ese termostato, está entre 36 más o menos y 37,5 más o menos. Entonces se conserva su ritmo circadiano.
En la mañana nos amanecemos con 36, 36,4. En la tarde llegamos hasta 37, puede ser, o 30, dependiendo, 36,8. Ese es nuestro ritmo circadiano. Cuando tenemos un problema infeccioso, el termostato sube una línea, dos líneas. Si sube a 40, por decirle, o a 38, en la mañana estamos en 37,5 y en la tarde estamos en 38, 38,5. Ese es el ritmo circadiano. Ese es fiebre. Pero ¿qué pasa cuando hay hipertermia? La hipertermia es, en términos criollos, se aloca el termostato. He tenido la oportunidad de ver a algunos pacientes 35, 5, 38, 42, o sea, no sabemos, no hay ritmo, no hay nada. Esa es hipertermia maligna y es fatal y se asocia con rigidez muscular. Hay incremento del calcio, por esa razón uno del tratamiento en estos casos es el dantroleno, que disminuye el flujo de calcio. Cuando se da lotano asociado con succinilcolina, que es un relajante muscular para intubación, por eso es que a algunos no les gusta usar mucho ya el lotano, puede producir hipertermia maligna. No es frecuente, ¿eh? Ni infrecuente, es raro, digamos. Bueno, no sé, en el fondo de repente me estoy expresando mal, pero es infrecuente. Convulsiones con enflurano, isquemia de miocardio con isoflurano, en los casos. Otro, la toxicidad crónica que se da también, la carcinogenicidad. Aumenta la frecuencia de cáncer en personas en sala de operaciones. Hemos tenido la oportunidad nosotros de ver pacientes con ese tipo, dice, en sala de operaciones. Dicen, bueno, pero puede ser en todos los servicios, ¿no? Parece que en sala de operaciones los pacientes tienen más carcinogenicidad. Habría que hacer un estudio, habría que hacer una revisión sistemática de esos efectos sobre la reproducción, mayor incidencia de partos mal logrados en gestantes en sala de operaciones. Hematotoxicidad, por ejemplo, el óxido nitroso, o sea, las gestantes no pueden entrar a una sala de operaciones donde hay óxido nitroso, producen anemia megaloblástica y producen también aparte de eso, producen teratogenicidad. Y acá tenemos un resumen de los anestésicos inhalados. El alotano, enflurano, isoflurano. El alotano, bueno, vamos a ponerle esto mejor. Alotano. El alotano ya sabemos que su alta potencia una baja concentración mínima alveolar, causa inducción y recuperación lenta, o sea, inclusive en esos casos por eso es que se utiliza a veces asociado al tiopental para la inducción. Produce arritmias cardíacas, metabolitos tóxicos, hepatotoxicidad. Generalmente esto fue el anestésico de elección para uso pediátrico hace mucho tiempo. Algunos todavía defienden esto, otros ya han cambiado por el sevoflurano. El enflurano, menos potente que el alotano, inducción rápida, esta es por inducción más rápida. Metabólicamente es desfluorinado y tiene riesgo de toxicidad renal. El enflurano, toxicidad renal. Produce menos arritmias y produce excitación. Por favor, apaguen sus micros, su micrófono, por favor. Isoflurano, poca toxicidad, que por eso se utiliza más, no produce arritmias, el anestésico general de mayor uso. Luego vienen el desflurano, rápida inducción, irrita las vías aéreas, puede causar espasmo laringio, depresión cardiovascular, hipertermia maligna hemos visto también. El sevoflurano, casi es igual que el isoflurano,
se induce rápidamente. Este es uno de los anestésicos que se están utilizando más como inductores y como para mantenimiento del sevoflurano. Inducción y mantenimiento de anestesia general. Y actualmente lo están reemplazando ya el alotano con la inducción en niños. El óxido nitroso, que es prácticamente el óxido nitroso bajo coeficiente de sangre-gas, alcanza equilibrio rápidamente, bajo coeficiente, la concentración mínima alveolar es muy alta, pero anestésico débil, analgésico potente, se usa asociado a otros anestésicos. Inactiva la vitamina B12, teratogénico en gestantes. Esto ya lo vimos. Y acá tienen un esquema sobre inhalatorios, las características de, por ejemplo, acá el alotano, isoflurano, deflurano y sevoflurano, lo que más están utilizando. El alotano puede producir arritmias. El alotano puede producir arritmias. Aumenta el gasto, puede producir arritmias. El isoflurano ni el desflurano no producen. Lo otro es, por ejemplo, el alotano puede producir toxicidad hepática. El metoxiflurano es la que no está acá. El sevoflurano puede producir aumento de toxicidad renal también. Bueno, ahora vamos a los anestésicos intravenosos. Ahora hemos visto los anestésicos inhalatorios, las características de cada uno en relación a su potencia, su toxicidad, en relación a su acción, su metabolismo, etc. El tiopental, que es un anestésico intravenoso, este es un barbitúrico de acción ultra corta, que actúa casi de inmediato. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, alcanza equilibrio rápido, plasma cerebro en 1 minuto, por eso le mencionaba, por eso es de acción ultra rápida. Difunde rápidamente fuera del cerebro y se redistribuye. Ya hemos visto cómo es el fenómeno de redistribución. El fenómeno de redistribución, una vez que alcanza concentraciones, baja, se elimina, pero no se elimina totalmente, sino va a los tejidos como reservorio transitorio, músculo, grasa, etc. Y de ahí otra vez sale y así va. Eso se llama redistribución. Duración de acción también es corta. Metabolismo hepático más lento que su redistribución, lógicamente. El tiopental es un depresor respiratorio potente. Puede producir una apnea transitoria inclusive. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la presión arterial, hemos visto, disminuye, y el gasto cardíaco aumenta. El gasto cardíaco disminuye la presión arterial y el gasto, pero aumenta la capacitancia venosa, que es diferente. Pero disminuye la presión arterial, el tiopental, disminuye la presión arterial. Y el gasto también. No es un buen relajante muscular. Ninguno de los barbitúricos, ninguno de los anestésicos endovenosos tienen buena relajación muscular. Más bien los anestésicos inhalatorios sí tienen mejor relajación muscular. Pero los inhalatorios no tienen mucho efecto analgésico. Que tiene analgésico son los endovenosos tipo el ketamina y el gas tipo óxido nitroso. Uso terapéutico para inducción de anestesia. Y lógicamente se usa asociado con anestésicos inhalados, que esto lo hemos visto ya al comienzo. Reacciones adversas, en reacciones de hipovolemia, toxemia, puede ocasionar colapso circulatorio, lógicamente, porque produce hipotensión y disminuye el gasto también. Si la anestesia no es profunda, puede haber laringoespasmo también en todos estos casos, depresión respiratoria, y puede precipitar porfiria.
Esto he tenido la oportunidad de ver en algunos casos porfiria, que es una enfermedad hereditaria que se presenta en damas más que todo entre 20 y 30 años de edad. Y se trata de alteraciones en el metabolismo de las porfirinas, que producen dolor muy intenso y a veces lo confunden con apendicitis neuroabdominal y a veces los operan. Y uno de los factores desencadenantes es esto, el uso de tiopental, paciente que y el otro, yo recuerdo de una paciente que viendo, no me acuerdo en este momento el apellido, pero le dije, ¿cómo apellido tal? Tiene dolor abdominal. Y la señorita tal, mi prima hermana, no, un momentito, era una porfiria también. Entonces siempre hay que ser bien minucioso en cuanto a las preguntas, en cuanto al examen. La ketamina es el otro anestésico. El tiopental se utiliza para inductor, generalmente se sigue utilizando para inductor de anestesia. La ketamina es un derivado de psicotomimético de la fenilciclina. Una de las características es que es muy lipofílica, se redistribuye rápidamente, tiene metabolismo hepático, se elimina por bilis, administrado por más de 3 días, acumulación en tejidos. Pero ¿cuáles son los efectos? Primero que es generalmente se utiliza como inductor, pero más se utiliza para intervenciones cortas, digamos, como anestésico general. He visto usar en los hospitales para legrados uterinos, se utiliza la ketamina, pero tiene características importantes. Produce anestesia disociativa. ¿Qué significa anestesia disociativa? Que le da la impresión que el paciente no está anestesiado, parece que está despierto, pero sí está anestesiado, o sea, parece que está despierto, no le contesta nada, pues, nada. Amnesia, analgesia sin inconsciencia, o sea, no hay inconsciencia de esto, pues es una anestesia disociativa, pero es un analgésico potente, igual que el óxido nitroso. A diferencia de todos los anestésicos, que algunos disminuyen el gasto o disminuyen la resistencia vascular periférica y disminuyen la presión arterial, este anestésico produce al contrario, estimulación cardiovascular. Aumenta la frecuencia, aumenta el gasto, presión arterial de 2 a 4, aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial. Los otros bajan la presión, no, aumenta. Aparte de eso, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, consumo de oxígeno y la presión intracraneal. Aumenta el tono muscular y la presión intraocular, o sea, puede producir un poquito incremento de la presión intraocular. Interfiere con las acciones del ácido glutámico a nivel de los receptores NMDA, N-metil de aspartato. ¿Cuándo se usa esto? Porque decía que intervenciones quirúrgicas, pacientes externos y niños quemados, ahí es donde se utiliza. Pacientes geriátricos de poco riesgo y en pacientes chocados también se utiliza. Las reacciones adversas es uno de los aspectos, aparte de que sube la presión arterial, pueden haber diluciones, ilusiones, o sea, lo que le llaman problemas en pacientes que tienen problemas perceptuales, sueños vividos, fenómenos de urgencia que le llaman. En este caso, y esta es una de las razones cuando a un paciente que es psiquiátrico no le puedo dar esto porque después de eso le va a producir esas molestias. Y acá tenemos un resumen de todos los endovenosos. Ya vimos que el tiopental se utiliza sobre todo para inducción de anestesia, analgesia muy débil, hipotensión severa, no relajación, ninguno son relajantes musculares, no relajación muscular,
puede producir laringoespasmo y contraindicado en porfiria, ya vimos eso. El midazolam o benzodiazepinas generalmente se utilizan, he visto en odontología, lo utilizan para sedación consciente, no como anestésico, sino como preanestésico. Relajación muscular, porque te produce relajación muscular central. El etomidato, inducción de anestesia, al igual que los barbitúricos, de ultracorta, no efecto analgésico, ninguno tiene uso en pacientes asmáticos con enfermedad vascular, a diferencia de esto que del tiopental, que es lo que puede producir reflejo, espasmo laríngeo, etc. Uso en pacientes con falla circulatoria periférica. La ketamina. Acá podemos ver, la ketamina es efecto analgésico, ya vimos, anestesia disociativa, que también ya vimos, y uso para procedimientos que no requieren relajación musculoesquelética porque no produce relajación. Incrementa la presión arterial, incrementa el gasto cardíaco y produce alucinaciones postoperatorias. Esto es lo que estábamos viendo. Y entonces, alucinaciones postoperatorias. Estos son lo que produce la ketamina. El propofol, que se está utilizando últimamente, he visto, por ejemplo, he visto en el INCOR inclusive, para los pacientes que le van a colocar marcapaso, algunos lo hacen con anestesia local o parte lo hacen con anestesia local y parte lo hacen con anestesia general. Al inicio, vean al paciente, utilizan el propofol. Como el propofol es un anestésico, digamos, lo colocan por infusión y luego inducción, por eso estamos usando para inducción y mantenimiento de anestesia. Inducción similar a barbitúrico de acción ultracorta, o sea, igual que el propofol, igual que la ketamina, igual que el tiopental. Y recuperación más rápida, o sea, se recuperan rápidamente, por eso queda. He visto usar también con bastante frecuencia en gastroenterología para los procedimientos. Lo utilizan para las colonoscopías, se utilizan para las gastroscopías, se utilizan los urólogos, también a veces se utilizan para hacer sus intervenciones. Y acá hay un término que se llama la neuroleptoanalgesia. ¿Qué significa neuroleptoanalgesia? Neurolepto es un derivado de un neuroléptico, que es un medicamento que se utiliza, que lo vamos a ver luego cuando hablemos de antipsicóticos. El droperidol es un neuroléptico y el fentanil es un analgésico. Por eso le denominan neuroleptoanalgesia. ¿Y por qué neuroleptoanalgesia? ¿Para qué? O sea, no dice anestesia, sino analgesia. Actúa a nivel del sistema nervioso central, lo que les permite al cirujano preguntarle al paciente, el paciente está lúcido, le preguntan. Entonces, pero en algunos casos donde no puede tolerar esto, le hacen neuroleptoanestesia, que es neuroleptoanalgesia más un anestésico leve, digamos, el dióxido nitroso. Entonces lo mantienen un poco despierto, un poco dormido, así de todas maneras. Este es lo que se llama neuroleptoanalgesia, neuroleptoanestesia. Con relación a anestésicos generales, tenemos que ver acá un cuadro comparativo. Es la potencia, solamente el óxido nitroso es el que es más débil, menos potente, digamos. Más débil. Después todos son rapidez de acción, todos igual casi. La recuperación casi todos igual también. Pero acá tenemos la diferencia. La diferencia está en estos dos, la diferencia sustancial, porque pueden haber diferencias en analgesia, relajación muscular. En analgesia, el alotano, estos son inhalatorios. Estos son gases. Y estos son endovenosos.
No, bueno, acá vamos a poner otro color mejor. ¿Ah? Estos son endovenosos. Estos son endovenosos. Entonces ven que en cuanto a analgesia, no tienen pobre analgesia todos. Pero en cuanto a relajación muscular, prácticamente todos tienen una buena relajación o moderada relajación muscular, pero igualito se asocian con los relajantes musculares que son los bloqueadores, los anticolinérgicos nicotínicos. El óxido nitroso tiene una buena analgesia, pero no tiene, de acá ninguno tiene relajación muscular, ni el óxido nitroso o ninguno de los endovenosos tiene relajación muscular, no son relajantes, no tienen efecto relajante. El óxido nitroso tiene una buena analgesia igual que la ketamina y el resto es pobre, todo, no tienen efecto analgésico. Entonces esas son las diferencias más o menos. Y acá tenemos un cuadro que se muestra que es por ejemplo, tenemos acá el óxido nitroso, las ventajas del óxido nitroso. Buena analgesia, comienzo y recuperación rápidos, seguro, no irritante. Pero ¿cuál es su desventaja? Anestesia incompleta, no tiene relajación muscular y debe utilizarse con otros anestésicos. El desflurano debe administrarse mediante un vaporizador especial. Este es otro problema que, bueno, los que van a hacer anestesia y los que hacen cirugía se van a dar cuenta en el hospital. Ha habido estos problemas, no sé si hasta ahora existen, pero casi todos los inhalatorios tienen con sus vaporizadores. Y dicen, bueno, al hospital le regalamos los vaporizadores, pero como hay a veces las licitaciones, no ganan su producto ellos, sino ganan otro, porque, bueno, por los principios que tienen en las licitaciones, a veces dicen, bueno, yo les quito mis vaporizadores. Bueno, sobre eso, por eso ya cambió, me parece. Ahora tiene el alotano, mejor agente en pediatría, dice, pero ahora están usando más el sevoflurano. Buena relajación del músculo liso bronquial, o sea, produce broncodilatación para pacientes asmáticos. Pero ¿cuál es la desventaja? Reduce el flujo sanguíneo, hepático y renal, por eso es que incrementa la producción de, ¿cómo se llama?, de hepatotoxicidad. Disminuye la presión arterial, sensibiliza el miocardio frente a acción de la catecolamina, porque produce más arritmias. Toxicidad hepática y produce arritmias. Esa es el isoflurano, buena relajación muscular, por ejemplo, los inhalatorios hemos dicho, rápida recuperación, estabilidad del gasto cardíaco, no aumenta la presión intracraneal, sin sensibilización cardíaca frente a la adrenalina. El sevoflurano comienza su recuperación no irritante. El sevoflurano se está usando, digamos, para mantenimiento e inducción de anestesia en niños generalmente. Y de los endovenosos, acá tiene el tiopental de acción rápida, pero el problema es escasa analgesia, anestesia potente, escasa relajación muscular y puede producir laringoespasmo, igual que los que hemos visto acá. Luego tenemos acá otro tema ya, son lo que se llaman los relajantes musculares. Hemos mencionado los relajantes musculares, se les denominan a los relajantes musculares del músculo estriado, que generalmente se utilizan en intervenciones quirúrgicas. En esta lámina pueden ustedes presenciar esto de acá, que es importante. La persona que caza, el cazador de animales silvestres, utilizan sus instrumentos, luego les llega acá el animal, se cae, produce asfixia y se muere. ¿Qué usa? Generalmente usaban el curare. ¿Y qué es el curare? De ahí salió todos los medicamentos del curare, es un antagonista colinérgico nicotínico.
es un antagonista colinérgico nicotínico y por lo tanto, y como ven, relajan todos los músculos de todo y se caen y mueren por asfixia. Esta es una lámina que nos orienta bastante a lo que producen. ¿Y por qué? Porque yo siempre insisto, nunca los relajantes musculares periféricos, o sea, los antagonistas colinérgicos nicotínicos, deben ser usados endovenoso directo y deben ser usados solamente cuando el paciente esté intubado, excepto la succinilcolina, que es para la relajación y su efecto es rapidísimo. Entonces, ¿para qué se emplean los bloqueadores neuromusculares? Son usados para causar parálisis, pérdida de la función muscular, para mejorar los procedimientos quirúrgicos, uno. Y otro para facilitar la ventilación mecánica, o sea, tienen que intubarlo al paciente. Para intubarlo no lo pueden intubar porque si es que contrae, de repente perforan. Entonces, eso es una técnica que la van a aprender cuando ven emergencia, cuidados intensivos, etcétera. Pero es importante que uno sepa intubar. Yo recuerdo mucho de un médico que fue a visitar a un familiar. Él estaba en neoplásicas, creo que en ese tiempo era residente. Fue a visitar a un familiar al piso. Bueno, no había médicos en ese momento, estaban los internos nomás. Cuando en ese momento el paciente hizo un paro, el doctor visitante pidió el tubo y le puso el tubo no traqueal y llamaron a cuidados intensivos y ya le dieron ventilación mecánica y lo salvaron. Si no había quien le coloque el tubo, hubiese habido problemas. Entonces el interno tiene que aprender también a colocar los tubos. Es un procedimiento, no es difícil, pero tiene que saber bien, leer bien cuáles son las complicaciones, etcétera, etcétera. Dentro de los bloqueadores neuromusculares tenemos los no despolarizantes y los despolarizantes. ¿Qué significan los no despolarizantes? Son antagonistas colinérgicos, produce nicotínicos, pero produce un antagonismo competitivo. Como antagonista de la acetilcolina, antagonista competitivo. Esto es importante porque compite con la acetilcolina. Entonces, ya acá viene cuando se revierta el efecto, le doy un agonista de acetilcolina y se revierte el efecto. En la unión muscular previene la despolarización de la célula muscular. Antagonistas colinérgicos nicotínicos, que son antagonistas, esto es un antagonismo competitivo con los receptores. Y despolarizantes, al inicio actúan como agonistas. Luego, causando estimulación de la célula muscular, y previenen su repolarización. Esto ya no se repolariza, después se fatiga y produce relajación muscular. En esta lámina acá tenemos, por ejemplo, la tubocurarina. No absorción ninguna, se absorbe por vía oral, y el pancuronio. El pancuronio, que es un antagonista colinérgico nicotínico, ¿cómo actúa? Los antagonistas que hacen tienen afinidad por los receptores, pero no producen actividad, entonces impiden que la acetilcolina actúe. Entonces, en ese contexto producen bloqueo de los receptores, no hay despolarización de la placa mioneural y relajación del músculo esquelético, pero también puede producir respiración, parálisis respiratoria, por eso es que se aplican estos cuando el paciente está intubado. Acá esto se aplica inicio de la ventilación artificial, más anestesia general. Esto es fundamental en esto. Se hace uso
Y acá tienen, por ejemplo, el otro para aplicación del tubo endotraqueal. También se aplica un relajante muscular para la aplicación del tubo endotraqueal. El antídoto, o sea, los que revierten la acción de los antagonistas colinérgicos nicotínicos son los agonistas colinérgicos, pero tengo un agonista que actúe más en receptores, actúan en ambos receptores, pero más que actúan en receptores nicotínicos. ¿Y cuáles son? Los anticolinesterásicos, o los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es diferente, la diferencia entre un anticolinesterásico y un anticolinérgico el anticolinesterásico es agonista y el anticolinérgico es antagonista. Entonces, por eso se revierte. Neostigmine o hidrofonio se utiliza a veces. Tenemos acá los relajantes musculares no despolarizantes, tiene el becuronio, los que más se utilizan acá, becuronio, rocuronio de acción más corta, doxacurio, tubocurarina y atracurio. Lo que más se utiliza en el hospital, por ejemplo, actualmente es la doxacurio, el rocuronio, becuronio y atracurio. Y los despolarizantes tienen la succinilcolina. Estos son despolarizantes, son agonistas al inicio y luego producen relajación. Estos son antagonistas desde el inicio. Entonces la succinilcolina, y algunos se están utilizando como en esta pandemia del COVID, estaban utilizando como para intubación endotraqueal, como no había succinilcolina, utilizaban el rocuronio en algunos casos. Las acciones de los bloqueadores no despolarizantes, ya lo vimos, ocupan los receptores colinérgicos musculares, impidiendo la acción de la acetilcolina, por eso es un antagonista competitivo, Su acción se revierte con los agonistas, que son los anticolinesterácicos, neostigmine o hidrofonio. O sea, en este caso, no causan activación de la célula muscular, la contracción muscular no ocurre, es un relajante muscular. El efecto es más prolongado que el de la acetilcolina. Se usa cuando situaciones clínicas requieren de parálisis muscular. Si se requiere parálisis, o sea, generalmente para intervenciones se utiliza esto. ¿Cuál es la farmacocinética de estos no despolarizantes? Absorción, no sé, generalmente la administración es por vía endovenosa, Penetran membranas muy pobremente y no penetran las células y no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y su acción termina por redistribución, o sea, no atraviesa barrera hematoencefálica, actúa solamente a nivel periférico. ¿Cuáles son? La tubocurarina 1, esto es importante, más importante, todo es importante. Tubocurarina, pancuronio y doxacurio son eliminados sin cambios por vía renal. O sea, si son eliminados sin cambios por vía renal, en un paciente que tiene insuficiencia renal hay que tener mucho cuidado porque puede producir toxicidad, incrementar la vida media, incrementar las concentraciones séricas. Pero el atracurio, que es otro, es degradado en el plasma por hidrólisis de un éster, una colinesterasa, una pseudocolinesterasa, lo degrada, por lo tanto su efecto es rapidísimo, el atracurio. El becuronio y el rocuronio, estos se eliminan sin cambios por vía renal, pero estos se metabolizan en el hígado, el becuronio y el rocuronio en el hígado. Y su clínex puede prolongarse en enfermedad hepática. Son excretados sin cambio más por la bilis, o sea, si yo tengo un paciente con compromiso renal, de repente puedo darle más becuronio o rocuronio. Si tengo así es,
Y si tengo un paciente con problema hepático, de repente puedo dar esto, pancuronio. En el hospital había siempre una controversia entre lo que era el atracurio y el que era el becuronio que habíamos. El atracurio, su acción es más rápida porque se destruye a nivel sanguíneo por una colinesterasa, y en cambio el becuronio tiene que metabolizarse en el hígado y dura mucho más. Pero había que ver. Los usos terapéuticos de los bloqueadores no despolarizantes son esto, como ayudante de la anestesia durante la cirugía para producción de relajación muscular y también para facilitar la intubación mecánica. Esto de acá, prácticamente ya no se está usando para facilitar la terapia electroconvulsiva. En pacientes psiquiátricos antes se utilizaban, cuando no había muchos medicamentos, o sea, se utilizaban, o a veces muchas redes, se utilizaba la terapia electroconvulsiva, ya no se utilizan estos. En algunas situaciones se utilizaban, por lo menos sé que ya no se utiliza, o se utiliza muy, muy rara vez. Las reacciones adversas o sea, la tubocurarina puede producir liberación de histamina, y puede disminuir la presión arterial, lógicamente. El pancuronio incrementa la frecuencia cardíaca por su efecto vagolítico. Estos son los efectos. Luego vienen acá tienen la mayor parte de una representación de todos los anestésicos, de todos los relajantes musculares. Acá esta columna naranja significa la duración del efecto, que está medida en minutos en este esquema. Está dividido en minutos, 50, 70, 80 duración. Y el inicio de acción también, que está medido en minutos, está acá. De acuerdo a esto, la succinilcolina, que es un agonista colinérgico inicial, pero es un relajante, mire, el efecto, el inicio es rapidísimo, pero la duración de efecto no dura más de 10 minutos también. Por eso es que se utiliza esto más como para intubación endotraqueal. El resto, lo otro, por ejemplo, un momento rocuronio también muy rápido para intubación endotraqueal, pero su acción demora 30 minutos más o menos, relajación. El resto ya, mire, el atracurio, a pesar que esto dura 70 minutos más o menos, el becuronio dura menos inclusive, pero estos se metabolizan a nivel hepático, ya lo que hemos mencionado. Efectos potenciales de los bloqueadores neuromusculares. Los que liberan histamina, tobocurarina, atracurio, succinilcolina. O sea, si liberan histamina a un paciente con asma, yo no le daría. O sea, por eso hemos mencionado bien al inicio cómo se seleccionan los anestésicos y cómo se seleccionan los relajantes también. Si liberan histamina, paciente. Acción vagolítica, estimulación simpática, el pancuronio. Si hay estimulación simpática, igual que el alotano, entonces el problema de arritmia puede haber más. Bloqueo ganglionar, tubocurarina y estimulación vagal a succinilcolina. Las reacciones adversas más frecuentes de las bloqueadores neuromusculares, uno es depresión respiratoria, hipotensión, lógicamente porque hay depresión respiratoria porque los músculos, digamos respiratorios, están relajados y no favorece la respiración.
hipotensión, broncoespasmo en algunos casos y retardo del peristaltismo, lógicamente. Lógicamente, ¿por qué? Porque hemos dicho los bloqueadores neuromusculares, bueno, también actúan a nivel en el estómago, disminuye el peristaltismo. Los no despolarizantes, entonces, las interacciones medicamentosas, acá tenemos esto. Las interacciones medicamentosas tiene inhibidores de la colinesterasa. Lógicamente, si le doy con un agonista, no va a actuar o lo va a revertir el efecto. Los anestésicos halogenados, por ejemplo, el alotano, ya hemos visto acá, refuerza el bloqueo neuromuscular por ejercer acción estabilizadora de la unión neuromuscular. O sea, hay que tener cuidado con esto, se da, pero hay que verlo. Los aminoglicósidos y los bloqueadores de canales de calcio producen bloqueo neuromuscular. Tanto la genta como la tobramicina inhiben la liberación de acetilcolina, competir con iones calcio, sinergizan con tubocurarina u otros bloqueadores competitivos. Por lo tanto, en un paciente que va a ser operado, generalmente lo que hacía yo he visto en otros hospitales, recuerdo por el programa de antibióticos llamado, íbamos con el jefe y él mencionaba, llamaban a infectología porque el paciente iba a ser operado y al parecer tenía un anestesio, tenía un problema infeccioso. Y decían, ¿cómo? Yo quiero darle antibiótico. Está bien, está bien, hay que darle el antibiótico, pero le vamos a dar un aminoglicósido, pero ya está intubado, ya está con todo, no hay ningún problema. Entonces se le dio los antibióticos, pero decía ya cuando está el paciente, una vez que van a empezar la intervención quirúrgica, ya está completo, denle una ampolleta, o le decía 500 miligramos de amikacino, 750, eso lo calculábamos nosotros. Si no, no, porque si no pueden haber problemas. Bloqueador de canal de calcio también pueden incrementar el bloqueo neuromuscular con la tobocurarina o con bloqueadores también, despolarizantes inclusive. Los bloqueadores despolarizantes, o sea, ya lo que hemos visto son los no despolarizantes. Pero los despolarizantes, la succinilcolina es de acción corta, es administrada por vía endovenosa, es hidrolizada rápidamente por la colinesterasa plasmática, igual que hemos visto también que el atracurio, pero el atracurio demora un poquito más. El uso terapéutico generalmente es para esto. Generalmente es para esto el uso terapéutico de esto, los despolarizantes, generalmente es más para intubación endotraqueal durante la inducción de anestesia. Y también es empleado durante la terapia con electroshock. En algunos casos lo utilizan para electroshock, lo utilizan esto, la succinilcolina, sí. Las reacciones adversas de estos, los despolarizantes, sí son, damos la hipertermia maligna, que ya mencionamos de cómo se trata, apnea, es deficiencia genética de colinesterasa plasmática debido a la parálisis del diafragma. O sea, eso no es muy frecuente, pero ni es infrecuente o es raro, pero se presenta. Estos son los bloqueadores, no los despolarizantes. Fase 1, la despolarización de la membrana inicia, y acá hay fasciculaciones. El receptor nicotínico aumenta y acá está despolarizado. Pero en la fase 2, la membrana se repolariza, pero el receptor se ha desensibilizado para el efecto de la ascendida. Hay una repolarización, pero la succinilcolina sigue ahí y no lo deja
no actúa la acetilcolina y por lo tanto produce relajación muscular. Ahora ya hemos visto lo que son los relajantes musculares de acción periférica. Ahora vamos a ver los relajantes musculares Ahora vamos a ver lo que son los relajantes de acción central. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos dicho que los relajantes musculares de acción central, de acción periférica, se usan generalmente más en sala de operaciones o con ventilación mecánica del paciente. En esos casos sí, pero si no, no. Ya hemos visto cómo ya hemos visto cómo cómo actúan estos y cómo se revierte la acción. Los hipomolíticos de acción central, o sea, los que actúan ya no a nivel periférico, sino a nivel central, sirven para relajar la musculatura por contracturas a nivel cervical, dorsal, y también hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, hay contracturas, por ejemplo, tiene la esclerosis múltiple, tiene el tétanos, tiene una serie de enfermedades, y en las cuales, y la hipertermia maligna, por ejemplo, entonces que hay contracturas musculares. Por ese contexto es que se ven los anestésicos espasmolíticos de acción central. Este es un grupo de fármacos que son un grupo de fármacos con efectos fisiológicos similares, o sea, casi todos, pero producen analgesia y un grado de relajación del músculo esquelético o alivio del espasmo muscular, que eso es fundamentalmente. Pero ¿qué significa? Lo que está mencionando acá es esto, que se dan generalmente un analgésico, si no hay mejoría ya se puede dar, asociar con un relajante muscular. ¿Cuáles son los relajantes de acción central? Las benzodiazepinas, entre ellos el diazepam. El diazepam tiene un efecto que es ansiolítico, sedante, relajante muscular, anticonvulsivante. Lo otro son la ciclobenzaprina, el corisoprodol, el baclofeno. El baclofeno, que se utiliza mucho en esclerosis sistémica, cuando hay contracturas, espasmos severos. Que las benzodiazepinas se caracterizan porque son agonistas de receptores GABA A, y el baclofeno es un agonista de receptores GABA, pero B, que actúa más en relajación muscular. Después tiene la clorzosazone, la metolxalona, la orfenadrina, que se utiliza bastante en nuestro medio, que no tiene mucha literatura, el dantroleno, que se utiliza en los casos de hipertermia maligna, porque actúan directamente en el músculo, y la tizanidina, que se está utilizando en la actualidad. En la actualidad lo que más usamos, lo que se usa en la práctica general, la tizanidina, la orfenadrina, la benzodiazepinas prácticamente el baclofeno en algunos casos. Una de las características importantes es que tienen efecto sedante potencial que limita la habilidad para el trabajo y para manejar. El riesgo incrementa con la edad. Y acá tienen una representación esquemática. Tienen los receptores alfa-2, tienen los receptores alfa-2 que son inhibitorios, estos receptores. Por eso y los receptores GABA-B. Y acá tienen GABA-B, entonces a nivel central y a nivel GABA-B, y tienen GABA-A. La alfa-2, ¿qué hace el alfa-2? Es inhibe pre- y postsináptica del impulso motor reflejo, o sea, son inhibitorios acá, de la glutamina, de los receptores AMPA, etcétera, etcétera. Y lógicamente producen. Entonces, los agonistas alfa-2, por ejemplo, acá tiene la tizanidina,
actúa a este nivel, es un agonista alfa 2. Los que interfiere con la liberación de transmisores excitadores, el GABA B, que en este caso tiene el baclofeno, por ejemplo, que es un agonista del GABA B, y lo que facilita la inhibición presináptica mediada por GABA, las benzodiazepinas, los barbitúricos, en términos generales. Y el otro grupo de medicamentos de espasmolíticos de acción central tiene acá la neurona y tiene aquí el músculo. Los que actúan directamente en el músculo, por ejemplo, tiene el dantroleno, que eso se ve sobre todo en hipertermia maligna. El GABA B, sobre todo en la esclerosis múltiple. Y el resto en otros espasmos, que vamos a ver luego. El baclofeno, que hemos dicho, inhibidor de reflejos, como monopolos sinápticos, hiperpolarización de fibras aferentes y absorción, produce sedación, vértigo, disturbios psiquiátricos, insomnio, por eso ataxia, interacciones sinérgicas con otros depresores, espasticidad reversible asociada a esclerosis múltiple, ya lo vimos, es un agonista de GABA B, y lesiones de médula espinal, también en lesiones de médula, alivio del dolor intratable, espasticidad de vejiga. Las benzodiazepinas, que son agonistas de GABA A, el baclofeno, el GABA B, administración oral y parenteral, duración de efecto puede durar bastante tiempo. La tizanidina, que es un agonista alfa 2 que vimos en la lámina anterior, tiene una buena biodisponibilidad, 40% administración antes de alimentos. RAM, dosis mayores de 8 miligramos, o sea, se puede dar entre 4 máximo. Hipotensión, somnolencia, serostomía, tiene una serie. Contraindicado con inhibidores del CYP-A2, o sea, los que se meten. Esto es importante ver para todos los medicamentos, si actúan con CYP, los fármacos que actúan a ese nivel pueden ser inductores o inhibidores. Los usos de estos fármacos, generalmente tratamiento de espasticidad muscular, se ha probado en cefaleas tensionales, lumbalgia, neuralgia del trigémino, también se ha utilizado esto, la tizanidina, o se utiliza también las benzodiazepinas, o se utiliza ¿cómo se llama el otro? La orfenadrina. La ciclobenzaprina es un tricíclico. Sus usos, espasmo muscular asociado a condición de músculo esquelética, o sea, la ciclobenzaprina también se puede utilizar. La espasmo muscular asociado a contracción de músculos esqueléticos. El metocarbamol, por ejemplo, puede producir bradicardia, hipotensión, amnesia, convulsiones, por eso, para espasmos musculares con dolor agudo, incluido tétanos. En tétanos utilizamos las benzodiazepinas y luego puede ser el metocarbamol, uso en espasticidad asociada a síndrome clórico doloroso. El carisoprodol no tiene efectos todavía demostrados hasta la fecha y prácticamente no hay efectos demostrados y todavía no se debería usarse hasta que se demuestre porque tiene reacciones adversas. La metasolona igual, uso, manejo, condiciones musculoesqueléticas, y el dantroleno, que actúa, ¿cómo actúa el dantroleno? Actúa como músculo, como en el músculo que ya vimos, por interferencia de la liberación de calcio, porque hemos dicho se llena de calcio cuando hay contracturas en el retículo endosarcoplásmico, reduce el incremento de calcio en los miocitos que activa el proceso catabólico. En hipertermia maligna, disminuye contracciones musculares. Se elimina por heces, por orina también. Usos, espasticidad asociada a desórdenes de neurona motora superior, hipertermia maligna, lesiones de médula espinal también, igual que el baclofeno, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, hipertermia maligna y síndrome neuroléptico maligno también. La orfenadrina es igual que la ciclobenzarina, que también con grados variables de efectos anticolinérgicos. Acá están los relajantes musculares que se utilizan
en terapia con MAINES o con acetaminofén generalmente. Se prescribe un relajante muy coloquialético no benzodiazepínico para los pacientes con espasmo muscular. Hemos visto la ciclobenzaprina, es uno, la tinacidina de 2 a 4 miligramos, y el baclofeno, que se utiliza más que todo para la esclerosis múltiple. La tisaridina y baclofeno pueden ser administrados durante el día, pero la ciclobenzaprina y la orfenadrina es en la noche, porque no, si no, no puede trabajar. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, pero antes de eso voy a pasar lista. Levanten la mano, por favor. En la primera lista no me llamó esta tampoco. Gregorio Estefano Carvajal. Yo lo anoto acá, lo veo si está, porque no, Estefano Carvajal. No hay problema, yo lo pongo me supongo que ha llegado ya. Tampoco si estoy presente, que esta la última tampoco, pero si estoy presente, pero que no lo estoy llamando porque no. Zapata Paypay, tuve problemas de conexión. Zapata Paypay, ¿dónde está acá? Zapata Paypay. Llegó, pero ¿a qué hora llegó Zapata Paypay? Le voy a poner su tardanza, pues si es que no está ya no hay problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Por qué uno de los RAM es broncoespasmo? No, eso es lógicamente sus características. Algunos liberan histamina, otros no, y por eso pueden producir broncoespasmo. Eso depende de cada uno de los medicamentos. Ya. No hay problema, Zapata Paypay, le voy a poner asistencia, no hay problema. Bueno, gusto saludarlos. Si no hay más preguntas, vamos a terminar la reunión. Todo claro.